Muy bien, ya se está grabando la, eh, la sesión, así que, bueno, genial para todo esto. Y vamos a comenzar con la primera parte, que es sobre UML, elementos básicos. Bien, ¿qué es UML? La primera cosa, UML es un lenguaje gráfico, así como existen los lenguajes de programación que ustedes conocen, ya sea, no sé, Faro, que es un Smalltalk, o Wolock, o el lenguaje de programación que hayan visto, y la mayoría son textuales o más o menos textuales. UML es un lenguaje también que tiene sus reglas, pero que en lugar de tener palabras, lo que tiene son gráficos, ¿no? Tiene diferentes gráficos que tienen su significado y tienen su forma de agruparse, es decir, tiene una semántica y una sintaxis. ¿Para qué sirve UML? Nos sirve poder hacer diseños de software. Está pensado para poder hacer diseños de software. Eh, y particularmente fue pensado originalmente para poder describir soluciones de software dentro del paradigma orientado a objetos. UML es un lenguaje que hace mucho tiempo está, que está evolucionando y con el tiempo empezó a cambiar como propósito y ahora es un lenguaje que permite describir modelos de software en general. Entonces agrupó y sumó un montón de características particulares que lo hacen un lenguaje no solamente súper robusto y con muchas reglas sintácticas muy específicas, sino que también lo hace un lenguaje muy extenso. ¿Qué significa esto? Que tiene muchos elementos y muchas formas de poder expresar diseños de software. Entonces, digamos, lo que tienen que saber de esto es que nosotros vamos a usar UML, pero no todo lo que es UML. Vamos a usar una partecita solamente de UML que tiene que ver con los diagramas de clases, ¿no? Bueno, UML lo que tiene es que en lugar de palabras claves, conjunto de elementos gráficos y símbolos, es decir, van a tener cajas que tienen divisiones particulares, tiene flechas que tienen formas particulares e inicios y finales particulares. Va a haber una gran diferencia entre lo que puede ser una línea punteada de una línea completa, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas hace que tenga un significado diferente y que si nosotros utilizamos un elemento gráfico que es muy parecido a otro, vamos a estar diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, tiene, digamos, la misma rigurosidad que nos pasa cuando nosotros en una línea de código nos confundimos y en lugar de poner una coma, ponemos un punto y coma. Ya no compila. Bueno, en UML pasa lo mismo. Entonces, como cualquier lenguaje, tiene sus reglas, ¿no? Entonces nosotros vamos a respetar lo que más podamos esas reglas. ¿Para qué vamos a usar UML? Bueno, vamos a usar para diseñar con diagramas de clases. UML tiene un montón de diagramas asociados. Uno de esos diagramas es el que se usa para representar relaciones entre clases. Nosotros lo que nos va a interesar de los diagramas de clases es poder describir qué clases hay en un sistema, cómo se relacionan esas clases entre sí. Vamos a poder representar subclasificaciones, es decir, que una clase es subclase de otra. Vamos a poder definir las interfaces de las clases, es decir, el protocolo que tienen, es decir, los métodos, qué parámetros tienen esos métodos, qué retornan, qué visibilidad, ¿no? Si son privados, si son públicos. Bueno, eso nos va a poder describirlo. Nos va a poder describir colaboraciones o relaciones entre esas clases. Por ejemplo, hay una clase que tiene como colaborador a otra clase, entonces va a haber un gráfico que nos permite expresar esas relaciones de colaboración y también cuestiones que vamos a ver mucho más adelante en la materia, que es de dependencias. Entonces, por el momento, hasta dependencias, todo lo anterior lo vamos a usar. Y además, vamos a ver más adelante otros tipos de diagramas también de UML, que son diagramas de secuencia. ¿Qué nos permiten hacer los diagramas de secuencia? Nos permiten ver en un gráfico cómo es la interacción entre instancias de objetos. Es decir, qué es lo que sucede cuando una instancia recibe un mensaje y qué mensaje se envía. Lo que tiene interesante UML es que lo que nos permite representar son todas estas relaciones, pero no aparece código, ¿no? Entonces, los detalles que tienen que ver con, por ejemplo, cómo está implementado en un lenguaje específico orientado a objetos un método, no lo podemos llegar a ver. No nos permite pensar a nivel de protocolos y de relaciones entre clases. Esto nos da una
capacidad de poder describir esquemas de soluciones, en particular de diseño, de soluciones orientadas a objetos, sin tener que meternos en los detalles del código. Entonces, por ahí en este punto parece medio raro eso, pero cuando tenemos un montón de clases, un montón de métodos y un montón de líneas de código, muchas veces lo que tenemos que pensar primero es cómo se combinan las responsabilidades, básicamente, de lo que van a hacer nuestras clases en el sistema antes de escribir el código. Entonces, con UML vamos a poder hacer eso. ¿Qué elementos vamos a usar dentro de diagramas de clase? Bueno, vamos a usar el elemento que nos permite definir una clase. ¿Cómo es ese elemento? En principio es una cajita que está dividida en tres partes. La parte superior, a ver si yo tengo esto y se ve, puntero láser. La parte superior es donde se escribe el nombre de la clase, ¿no? Ahí se define cuál es el nombre de la clase. Este nombre va a ser único para todo el gráfico, es decir, que si, por ejemplo, tengo una clase empleado, lo que va a hacer es hacer un rectángulo que en el primer bloquecito, en el primer slot de ese rectángulo, está escrito el nombre de la clase empleado. ¿Cómo se escriben los nombres de las clases? Y más o menos de la misma forma que estamos acostumbrados. Primero con la primera letra en mayúscula, se aparecen muchas palabras juntas, se pegan todas y se usa la notación camel case, ¿no? Que es la primera letra de cada palabra se pone en mayúscula. Después, el siguiente slot, el que está en el medio, es el que nos permite definir los atributos de esa clase. ¿Qué significa eso? Y significa cuáles son las variables de distancia que va a tener esa clase. Entonces, ¿cómo se describen? Se describen poniendo primero un símbolo de visibilidad. El menos significa que es privado, que significa que no lo puede ver nadie desde fuera de la clase. Solamente la clase puede saber que tiene un slot que se llama en este caso nombre. Y lo que aparece en la forma de escribir los atributos es visibilidad y después el nombre que tendría ese atributo, el nombre del atributo, 2 puntos, el tipo. En este caso la L fue por un error de tipeo, ¿no? Pero si el nombre, 2 puntos, string, significa que va a tener una variable de instancia que se va a llamar de tipo nombre, que solo la va a poder ver la definición de la clase empleado y que el tipo va a ser string. UML es un lenguaje tipado, entonces las cosas tienen que tener tipos. Acá empieza a aparecer una cosa interesante, que UML es un lenguaje que nos permite describir soluciones de un diseño orientado a objetos en un formato tipado. Entonces, ustedes vienen de dos lenguajes donde no son tipados en general. No importa en la definición inicial, digamos, qué tipos van a tener los elementos que están allí. Bueno, UML es un lenguaje que requiere eso. Entonces, para cada elemento, cada variable, hay que describir de qué tipo es. En este caso, se usó que nombre va a ser tipo string y apellido de tipo string también. Y luego, el último pedacito, vienen las operaciones, es decir, el protocolo público, digamos, la interfaz visible o la interfaz de esta clase. Es decir, van a estar descriptas en forma de métodos cuáles son las responsabilidades que van a tener. Entonces, por ejemplo, en este caso del empleado, lo que se puede decir es que una instancia de la clase empleado entiende el mensaje getNombre que no recibe parámetros y lo que retorna es algo de tipo string. Entonces, ¿cómo se describe una operación? Se describe con un atributo de visibilidad. En este caso, el más significa que es público, que alguien lo puede ver de afuera. Después viene el nombre del método, que arrancan también en minúscula, como las variables de distancia, los atributos, y que también por convención se usa en la notación camel case. Y luego después viene paréntesis, todos los parámetros, se cierra paréntesis, 2 puntos y el retorno. En este caso, getNombre lo que tiene es que no tiene parámetros, entonces se abre el paréntesis, no se pone nada porque no tiene parámetros, se cierra el paréntesis y se indica después los 2 puntos qué tipo retorna. En este caso, lo que da la sensación que es el método getNombre es que es el getter de la variable nombre y que retorna algo de tipo string. Entonces uno podría encontrar una analogía de que aquí lo que va a retornar es el valor de la variable nombre. En el caso, por ejemplo, del setNombre, acá estamos diciendo que entiende un mensaje que se llama setNombre, que también es público y que recibe como parámetro
algo de tipo string. Y acá nos está diciendo que retorna. Bueno, cuando algo no retorna nada, se puede poner nada, pero por lo general lo que se pone es que siempre retorna algo y la forma de identificar a la nada es con la palabra clave void. En algunos lenguajes es conocida, ¿no? Entonces, para decir que algo no retorna nada, se dice void. Y en este caso está escrito que está subrayado. Cuando una operación en UML está subrayada, significa que el nivel de visibilidad es el de la clase. Nosotros, ¿cómo interpretamos eso? Que los métodos que están subrayados en una cajita de operación son métodos de clase. Vamos a seguir un poquito sobre, bueno, qué lo podemos hacer, ¿no? Esto nos permite definir entonces cómo escribir una clase. Bueno, eso ya más o menos se los conté. Después, ¿qué relaciones se describen entre clases? Bueno, la primera que vamos a ver es la relación de herencia, ¿no? Para poder decir que una clase es subclase de otro, se pone una flecha que tiene como característica que la línea es completa, es decir, no es una línea punteada, y que al finalizar la flecha que apunta, digamos, al final de la flecha, tiene como una cabeza de flecha que es como un triángulo sin pintar. Esa es la forma de decir que una clase es subclase de otra, ¿no? Y en la jerga podemos decir que esta es subclase de esta que es superclase. Lo que indica que es subclase es hacia dónde apunta la flecha, no en la disposición que se encuentran las cajas de las clases. No es necesario que la subclase esté por debajo de la superclase, sino que la flecha apunte. Acá lo que van a ver es una forma como resumida de la clase, donde solo se ve el nombre y no aparecen ni los atributos ni las relaciones. También se puede hacer así. Lo que sucede es que en esta representación se pierde el mensaje, la capacidad de transmitir la alternativa de diseño, porque no podemos ver ni el protocolo ni cómo está definido su estructura interna. Vamos a ver otra de las relaciones que vamos a utilizar, que es la de asociación. En UML hay un montón de formas, o hay varias formas de asociaciones, ¿no? Por ahí las van a encontrar en la bibliografía como composición, agregación y la asociación básica. Nosotros solamente vamos a describir nuestras relaciones de asociación entre clases con la flecha de asociación más sencilla, que es esta que les mostramos. Las otras no es que están mal, tienen un nivel de complejidad un poquito más alto, un nivel de descripción también más interesante, pero que no van a ser necesarias para nosotros. Nosotros no lo vamos a distinguir entre una y otra. Entonces, en principio, la asociación que nos permite relacionar una clase con otra, ¿no? En este caso, indican el rol en la relación. Por ejemplo, la relación entre orden y emisor, como van a ver que hay una flecha que va, digamos, la flecha tiene como una especie de sentido desde orden a emisor, el nombre que aparece en la relación es el rol que va a tener las instancias de emisor para una orden. Y esa es la forma en que se elige ese nombre de la asociación. En este caso, lo que está diciendo es que cualquier instancia de emisor para una orden va a ser un emisor. Bueno, hay una relación directa, en este caso en el nombre, pero no tiene que ser el mismo nombre de la clase. Tiene que ser lo que significa para la clase que lo va a poder navegar, y lo que significa tener una instancia de esto. También tiene navegabilidad, que es dirección de la flecha. ¿Cómo se indica la navegabilidad? Al final de las líneas se pone de una forma, de una flecha abierta para donde se da esa navegabilidad. ¿Qué significa? En este caso, en el ejemplo esto es que desde orden yo puedo navegar hacia emisor. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que va a estar diciendo esto en una implementación es que orden va a tener una variable instancia emisor y va a poder conocer cuál es su emisor. También tienen cardinalidad, es decir, que dice la relación entre cuántas instancias se va a dar al final. ¿Y qué puede ser? Un asterisco para decir que son muchos o un número para decir la cantidad precisa. En este caso lo que está diciendo, por ejemplo, es que una orden va a conocer a un solo emisor. Y como de emisor no hay una navegabilidad hacia orden, una instancia de emisor, en este caso, no va a conocer a la orden si es que pertenece a una orden. Esa es la alternativa de solución
que se está describiendo en esto. ¿Cómo se lee cuando aparece una flecha así? Se lee una orden, posee solamente un emisor. No sé. A Javier me mandó, esperen que tengo que ver el chat, recién acabo de ver que una consulta de Javier de Gracia. A ver. Si lo puedo ver, sino que se traba. No es necesario que poner en orden estrictamente que existe un atributo que apunta a emisor. Bien, buena esa pregunta. Lo que... Ahora no sé cómo cerrarlo. Aquellos que tengan micrófono, yo prefiero que me interrumpan con el micrófono. Si no, me escriben, pero es más fácil con el micrófono. No, no se pone. Lo que tiene las relaciones es que la relación... Lautaro, sí. Yo solo quería nada, llamar la atención a que existe esto, de poder levantar la mano para que así no se haga un barullo de voces o muchas preguntas todas juntas. Ah, Cuestiones. buenísimo. No sé dónde está la opción, pero... Es, en participantes, en tu nombre hay como una manito. Ah, yo eso no lo veo porque soy... Apretar el botón. Bien, genial, buenísimo. Gracias, Ah, Lautaro. bueno. Hagan eso y después, si no tienen nada para preguntar, se ponen mute, silencio en el... ¿cómo es? En el microfonito. Genial, Lautaro, por eso. Bueno, de última levanten la mano. Si ven que no le doy pelota cuando levantaron la mano, habiliten el micrófono y me preguntan. Genial. A ver si puedo cerrar esto. Ahí está. Muy bien, buenísimo. Entonces, aquí lo que tenemos es, la primera pregunta era, orden, ¿tiene que tener definir un atributo emisor? No, justamente lo que estamos representando es que esa relación va a estar representada con la flecha y no como atributo. Por lo general, los atributos lo que van a hacer, van a tener un tipo muy básico, como puede ser un entero, una fecha, y no son otras clases que nosotros representamos en nuestro dominio, en nuestra solución. Si la relación que tienen como atributo es una clase que está representada en nuestro diagrama de clases, va a ir una flecha y no se pone un atributo. Muy bien. Vamos a seguir. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo ficticio, ¿no? Pero tenemos la clase orden, la clase, esperen que voy a tratar de mover esto. La clase orden, una clase emisor y una clase orden de venta. Entonces, tenemos, en este ejemplo, ¿qué tenemos? Definimos una clase orden y una clase orden de venta que tiene la flecha que va desde orden de venta hasta orden. Como es la flecha de línea llena con la punta triangular sin pintar, dice que orden de venta es su clase de orden. Eso es lo primero que podemos ver, ¿no? Entonces, esto es una subclase de la otra. A veces la flecha en algunas herramientas para diagramas de clases les agrega el extends, como para que sea más explícito. Entonces dice orden de venta extiende orden, que es la forma de decir que es subclase. Orden, ¿qué es lo que tiene? Tiene tres variables, tres atributos, los tres son privados porque tienen un menos, uno que se llama cantidad y es de tipo int, otro que se llama precio es de tipo float y otro que se llama fecha de ingreso es de tipo date. Aquí UML tiene una serie predefinida de tipos. De todas maneras no vamos a poner fino y ustedes lo que pueden usar son los tipos más fácil de asociar al lenguaje que van a usar, en este caso es Java. Pero digamos, tiene los tipos básicos para representar números, para representar fechas, para representar texto. Entonces, orden tiene estos tres atributos. También lo que tiene orden es 1, 2, 3, 4 métodos, ¿no? 4 métodos parte de su protocolo. Todos son públicos y tiene un método de clase que acá se llama new y que recibe como parámetro una instancia de emisor, algo de tipo emisor, que como no es un tipo, digamos, de los conocidos por todos, pero es el nombre de algo que ya está en este diagrama de clases, lo que va a representar que es una instancia de la clase que tiene ese nombre, que en este caso es emisor. Se va a tener una instancia de emisor, un entero, un flow y un date. Esos son los
los parámetros que recibe. Después tiene un método que se llama cantidad, que no recibe parámetros y que retorna un entero. Un método que se llama precio unitario, que no recibe parámetros y retorna un float. Y un método que dice válido para este precio, que recibe un float y retorna un boolean. Bueno, aquí hasta antes de válido para este precio aparecen ejemplos básicamente de lo que estuvimos viendo hasta recién. Ahora, válido para este precio, si ustedes, no sé si ya van a notar en la pantalla, pero está escrito en cursiva, es decir, que que las letras están en itálica, cursiva o torcidita, ¿no? De manera que no están exactamente igual que las otras. Eso en UML, cuando algo aparece de esa forma, es decir, escrito en forma itálica, significa que ese método es abstracto. Entonces, ustedes conocen, por lo menos con una idea básica de lo que son los métodos abstractos. Nosotros vamos a ver cuándo usar un método abstracto, cuándo vale la pena definir en nuestro diseño, pero la forma de representarlo es así. Entonces ya está diciendo que orden va a tener un método abstracto que no tiene una definición, y eso es lo que dice. De acuerdo al lenguaje va a tener cierta restricción o no. ¿Hasta aquí venimos? ¿Alguna duda? Perdón. Sí, Nahuel. El método new, ¿qué vendría a ser? ¿Cómo? Método new, ¿qué vendría a ser? ¿Un constructor o vendría a instanciar, digamos? Bien, esta es una muy buena pregunta, Nahuel. Bueno, en principio, new, ahí por cómo está subrayado, es un método de clase, que es lo que sabemos hasta ahora. Ahora, después, en este diagrama se empiezan a aparecer algunas convenciones que nosotros vamos a usar. Entonces, por ejemplo, el new, como nosotros conocemos que la forma de instanciar, digamos, un objeto, básicamente es mandarle un mensaje que tiene el new, es como una pequeña convención para decir que el constructor de orden recibe estos 4 parámetros. Podría haber sido otro nombre, ¿no? Yo usé uno que está más cercano, digamos, a las convenciones en general. Si uno pusiera constructor ahí, también se entendería que es el constructor. Ah, perfecto. Listo, gracias. Por nada. Muy bien, bueno, voy a seguir un cachito, ¿no? Con el diagrama este. Entonces, esto es lo que indica orden. Y dice que válido para este Disculpen, precio. Sí, ¿se me escucha? sí, perfecto. Sí, yo soy Nahuel. El otro chico que habló, no sé si también se Ah, llama Nahuel. No, Pero yo me tenía llamo una... Franco, pero bueno, como está explicando, no dije nada. No, sí, yo puse levantar la mano, por eso, perdón. dale, Ah, Nahuel, bueno. perdón entonces. Eh, el método este que está en itálica, que dijiste que es un método abstracto, vendría a ser ¿Mm? como nosotros definíamos subclass responsibility. O sea que lo tenía que definir la subclase. Bueno, Nahuel viene, sí, está bien, Nahuel. Voy a Ah, explicar con está propósito. perfecto. Nahuel viene de la comisión donde vio un Smalltalk, ¿no? Eh, entonces, la forma de implementar un método abstracto en Smalltalk es con una sentencia que es subclass responsibility. Es muy interesante lo que plantea Nahuel, porque esto refuerza esto que estaba contando, que UML es un lenguaje que sirve para describir diseños, pero es otro lenguaje. Ahora, cuando uno va a pasar la solución que definió con el diseño que está representando en UML a un lenguaje de programación particular, lo que va a tener que hacer es adaptar a ese lenguaje de programación particular la forma en que se escribe. Por ejemplo, si el lenguaje no es tipado y a la variable cantidad no la va a poder definir con un tipo. Bueno, le pone el nombre cantidad y lo que se espera es que en ese lugar reciba algo que sea numérico, pero el lenguaje no lo permite. Si el lenguaje no tiene, por ejemplo, la forma de, para un método, recibir los parámetros todos seguiditos, por ejemplo, Smalltalk que es uno de esos, bueno, va a tener que escribir el nombre del método de la mejor forma que pueda aparecer en ese lenguaje que tiene una representación sutilmente diferente. Entonces aquí lo que aparecen son los mismos conceptos de programación orientada a objetos, pero son, digamos, descritos en esta definición del lenguaje particular. Cuando uno lo articula en un lenguaje específico, que nosotros vamos a usar Java después, tiene que adaptar esto a las particularidades y a la expresividad que tiene ese otro lenguaje.
Creo que les respondí a los dos. Continúo un poquito. Perfecto. Otra cosa, gracias. Otra cosa, cualquier cosa igual me interrumpen de nuevo. Eso sería como lo más interactivo que nos permite este medio. Después lo que van a ver es que, bueno, orden de venta lo que hace es extiende a orden. Es decir, orden de venta es subclase de orden. ¿Por qué? Porque lo dice esta flecha. Ahora, ¿qué involucra que sea subclase de orden? Bueno, todo lo que involucra el paradigma orientado a objetos, es decir, que va a heredar todo el comportamiento de orden. En este caso, orden de venta va a entender el mensaje new, el cantidad, el precio unitario y el válido para este precio. Eso lo va a entender porque estamos en paradigma orientado a objetos. Si es subclase, sabemos que lo entiende. Ahora, ¿qué es lo que se escribe acá? Bueno, se va a escribir en el protocolo solamente aquello que extiende, es decir, agrega de comportamiento de la clase de la que es subclase o lo que redefine. Y en este caso, fíjense que particularmente no va a agregar nuevo comportamiento, lo que sí va a hacer es redefinir o definir en una forma concreta el método válido para este precio. Entonces, fíjense que aquí está escrito nuevamente válido para este precio, que recibe un float y retorna un boolean, pero en lugar de estar cursiva, está con letras normales, no sé cómo se llaman, normales, no cursiva. Si, por ejemplo, orden de venta quisiera definir un nuevo comportamiento, qué sé yo, por ejemplo, retornar la fecha de ingreso, lo que haría es, en orden de venta, agregar una operación que sea retornar fecha de ingreso y que retorne un date. Entonces lo que va a decir es que orden de venta va a poder entender eso, además de todo lo que esté heredando de orden. ¿No? Digamos, es la representación del concepto de herencia que conocen ustedes de objetos. Y por otro lado, lo que tenemos aquí es que hay una relación entre orden y emisor. ¿Cuál es la relación? Bueno, la navegabilidad tiene una flecha y va desde orden hacia emisor, ¿no? A ver si puedo usar una pluma. Tenemos que esto determina la navegabilidad. ¿Qué significa? Que yo desde una orden puedo llegar hasta un emisor. Y como no hay navegabilidad por el otro lado, desde un emisor yo no puedo llegar a la orden que lo relaciona. Otra cosa que sé es que Te hago una el no... consulta. Sí. Perdón, no encontré cómo levantar las manos, no va a aparecer. La flecha que tienes acá de relación tiene una punta negra. En el slide anterior usabas punta vacía. ¿Es indiferente en lo que estamos haciendo nosotros? En lo que estamos haciendo nosotros va a poder ser esta flecha, ¿sí? Bueno, un poquito mejor. O una flecha con triangulito, pero pintadita. Esas van a ser equivalentes. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, gracias, Javier. ¿Cómo andás? Me sonaba la voz que conocía y después vi tu nombre. Bueno, entonces, gracias por la pregunta, Javier. Entonces, las flechas de navegabilidad en las relaciones pueden ser pintadita, abierta, como esta, que digamos una pintadita más canchera, o el triangulito pero pintado. Fíjense que el triangulito pintado no es el de la subclase, que es un triangulito sin pintar. Por otro lado, ¿qué otra cosa tenemos? Lo que tenemos es que una orden tiene, fíjense que acá tiene dos números de cardinalidad. Un asterisco acá y un número acá. Bueno, la cardinalidad, la forma que vamos a usar es que la cardinalidad que está más cerca de la clase a la que apunto, o la del otro lado, es lo que significa para eso. ¿Qué significa de este lado? Es que una orden se va a relacionar con un emisor. Y un emisor va a poder estar relacionado con múltiples órdenes, ¿no? Entonces así se lee el asterisco. ¿Qué es lo que está significando acá? Lo que está significando es lo que podemos leer es que una orden posee un emisor. Y también lo que está diciendo es que si hay varias instancias de orden, puede ser que la misma instancia de emisor esté relacionada con una instancia de orden y también con otra instancia de orden. Por eso está este asterisco aquí. ¿Qué sé yo? Podría ser, por ejemplo, a
A ver qué ejemplo, bueno, de una orden y un emisor. Es decir, que una orden, un emisor puede hacer varias órdenes y puede aparecer en varias órdenes en su vida. Eso es lo que está representando esta relación. Después, emisor, ¿qué es lo que tiene? Es una clase llamada emisor que tiene una variable que es nombre, que no es visible, o sea, es privada, de tipo string, otro apellido de tipo string, otra query de tipo string, y después que tiene un método acá, que acá hay un error, esto debería ser subrayado, porque se nota que es el constructor, entonces es un método de clase, y después tiene 1, 2, 3 getters, ¿no? Los getters son esos métodos que nos retornan los valores de la estructura interna, ¿no? Los accessors que leyeron en la entrada en calor. Entonces, uno le llama nombre, que retorna un string, apellido, que retorna un string, y quit, que retorna un string. La forma en definir estos nombres, estos sí los define el programador, y acá es donde usa las convenciones, si quiere usar get o no quiere usar get. Y básicamente eso es lo que muestra este diagrama de clases. Otra cosa más que no me quiero olvidar es que si ustedes ven que orden de venta, el slot, este que está aquí, que es el de los atributos, está vacío. ¿Qué significa que esté vacío? Significa que la clase orden de venta no está definiendo atributos particulares. Entonces no necesita definir más atributos y lo que usa es todo lo que hereda. Si hubiera definido más, los escribía. Voy a continuar. Hay un poquito más de ejemplos, ¿no? Vamos a ver un pelín de ejercitación. Tengo una consulta más. Sí, En Javier, el caso vuelvo. del UML, atributo privado es heredable. El UML es lo que representa, son los mismos conceptos de la programación orientada a objetos. Entonces, la subclasificación funciona igual que en el paradigma orientado a objetos y en el lenguaje en que vos lo tengas. Por lo general, los lenguajes en todos se heredan las estructuras. Una cosa es la herencia, otra cosa es la visibilidad, pero se heredan. O sea que es la misma semántica de que una clase sea subclase de otra. Perfecto. Vamos a ver un poquito de ejercitación. Aquí lo que tenemos es un ejemplito, bueno, para los que lo voy a explicar, esto es Smalltalk, lo voy a explicar rápido para los que vienen de la cursada con Wolo. Lo que está diciendo es que tenemos una clase que se llama Wikipedia Graph, que es subclase de Object, o sea que es como está en el tope. Tiene como variable instancia una variable que se llama elements, ¿no? O como atributo elements, y nada más. Y después tiene 3 métodos. Uno que se llama initialize y no recibe parámetros. Y lo que hace es a la variable instancia elements le asigna una colección. Es una colección particular. Después tiene otro método que se llama addArticle, que recibe como parámetro un objeto que en la convención lo que se estipule, ¿no? en Smalltalk, que está diciendo que es de tipo artículo, tipo article. Y esto es un comentario, lo que hace es invoca el método elements que está definido en la clase, en esta misma clase, que sería un getter, que no está representado aquí, así que debería estar si no lo compila. Al objeto que retorna esa invocación de mensaje, le envía el mensaje add y le hace con parámetro anArticle. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Self-elements es el getter de la variable elements, que es una colección, un objeto que recibe muchos elementos, como una lista, y a esa lista le dice agregar con parámetro esto. Entonces va a terminar este artículo, va a estar agregado en elements. Y después otro método que se llama linkWith, ese es un método que recibe 2 parámetros y que recibe un artículo y otro artículo, es decir, 2 artículos. ¿Y qué es lo que hace? Al primer parámetro le envía como mensaje el mensaje addLink2 con un solo parámetro que es addArticle, que es otherArticle, que es este. Eso es lo que está escrito en el Smalltalk. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer yo es pasar esto a UML, a ver qué es lo que se podría, digamos, obtener desde aquí. Entonces, voy a mantenerlo, anotaciones, y lo que voy a hacer es, voy a ir
a... voy a preparar por acá. Así se ve Draw.io. Es una página que se conecta con Google Drive. Entonces esto está guardado en mi Google Drive y se puede poner clases y los dibujitos de las clases y asociarlo. Yo voy a hacer el diagrama de clases de ese código. Entonces voy a ir y venir, ¿no? Si en algún momento se empiezan a marear, me avisan y lo voy a hacer más despacito. Lo primero que hacer es, como este era un ejemplo, voy a tratar de ver si puedo borrar muchas cosas. Si no me queda más limpio. Vamos todo. Me queda un ejemplo. Muy bien. Entonces, voy a volver a la otra presentación. Primero dice, hay una clase que se llama Wikipedia Graph. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a agarrar una cajita de clases, la que tenga las tres cosas, la arrastro, y entonces en class name se va a llamar Wikipedia Graph, y eso es lo que sé. Como es su clase de object, no pongo que es su clase de object, porque ya se entiende que eso nos indica es de object. Después, ¿qué es lo que me dice? Que tiene un elemento que yo les expliqué que es una lista, ¿no? Que se llama elements, un atributo que se llama elements. Entonces lo que voy a poner aquí es, voy a reemplazar este texto y voy a poner elements de tipo, y vamos a suponer que es un tipo que es list. Y voy a cambiar el más por un menos. Por un menos. Lo otro que puedo representar es que tiene el método initialize, addArticle y link. Voy a arrancar por el initialize, que no recibe parámetros. Entonces, lo que voy a hacer es escribir. Voy a mover esto por acá. Cámara por acá. Voy a hacer en esta parte. Entonces, ¿cómo se escribe? Bueno, voy a escribir igual. Initialize. Sin parámetros. Y como no retorna nada, voy a ponerle void. Cuando no retorna nada, vamos a escribir void. En vez de no poner nada, así es más obvio. Después, ¿qué otra cosa? Tenemos un método que se llama addArticle y recibe como parámetro anArticle. Yo les conté que la convención en Smalltalk es que si dice an algo con mayúscula, lo más probable es que haya algo que sea de esta clase, una instancia de esta clase. Digamos, eso no lo sabemos, pero podemos agarrarnos ahora de la convención. Entonces, lo que voy a hacer es, esta parte nunca me acuerdo cómo se agrega. Y fue bastante bien. No, fue muy mal. Bueno. Voy a agarrar con un más. Más y era addArticle. Entonces, puedo usar addArticle y que recibe como parámetro algo de tipo article. Y no retorna nada. En este caso, bueno, los que saben Smalltalk saben que acá no hay un retorno. Los de Walloc, créanme que no retorna nada esto. Entonces el tipo es void. Ahora, ¿qué sucede? Si Perdón. Sí, en Smalltalk tiene API fluente, ¿no? ¿a qué te referís con API fluente? ¿A qué llamas? Que devuelve el mismo objeto que envió el Sí. mensaje. En ese caso, el método no devolvería el mismo objeto. O no importa porque no lo vas a usar de esa manera. Claro. Si es una característica de Smalltalk que devuelve, digamos, para los que no están acostumbrados al Smalltalk, si no aparece nada en ninguna sentencia de retorno en un método, lo que hace es retorna el mismo objeto, ¿no? En forma implícita, no es explícita. Digamos, acá como no lo estamos usando de esa manera, y lo que estamos describiendo, digamos, en la idea general del método, es lo más parecido a que no retorne nada en realidad. Entonces, en esta descripción no lo ponemos. Kevin. Una consulta. Cuando pusiste en Elements, pusiste lista y ahí en el enunciado indica que es una order collection. Nosotros, yo vengo de Smalltalk y sabemos que hay distintos tipos de colecciones, que una lista no es lo mismo que una colección. Entonces, si es una order collection, una set collection, una back collection, ¿indicamos aún así que es una lista?
Es una buena pregunta. Lo que pasa es que ahí lo que tenemos que adecuar es el significado de lista más general, digamos, ¿no? Porque esto no es la lista de Smalltalk. Está bien, Digamos, listo. podemos pensar en una lista. Está bueno lo que está preguntando, porque uno de los desafíos que vamos a tener y que uno tiene cuando diseña es después cómo adecua en la jerga de cada lenguaje y en la capacidad de cada lenguaje, ¿no? Digamos, la lista general es una colección de elementos en la que los elementos tienen un orden de precedencia y como es elástica, digamos. Es lo más parecido a una order collection. Ok, listo. Genial, gracias. No, por nada. Entonces, estamos con el add article. Bueno, fíjense que acá lo que tenemos es que hicimos una traducción directa de que el método se llama add article y recibe un artículo, adaptamos los del void. También lo que podemos pensar en cierto contexto es que podemos poner un nombre por ahí diferente al que está implementado, ¿no? Y que por ahí podría llegar a ser igual de descriptivo. La cosa es, si yo acá hubiera escrito en este universo add y que recibe un article, el lector de este diagrama igual interpreta que está agregando un artículo. ¿Se entiende? Justamente porque tiene la capacidad del tipo en este lenguaje, ¿no? La capacidad de describir el tipo del parámetro, que en otro lenguaje como en Smalltalk no, entonces tiene que estar en el nombre poder decir qué es lo que quiere hacer. ¿No? Entonces, bueno, cuando uno describe acá, por ahí puede hacer uso también de la capacidad descriptiva que pueden tener los tipos. Entonces, yo ahora voy a dejar a article porque es la primer experiencia y estaría bien, porque esto no implica qué es lo que tenés que programar en el otro lado. Pero fíjense que si uno tiene la posibilidad de decir de qué tipo son los elementos, los nombres por ahí se reducen algo. Voy a volver bueno, entonces, perdón, voy a hacer acá. Entonces, como aquí ya aparece una clase que es article, yo lo que podría decir es, bueno, article no es un tipo básico, digamos, de los lenguajes de programación, entonces debería haber una clase que se llama article. Entonces lo que yo y que es parte de mi modelo. Yo lo que voy a hacer, voy a agarrar otra cajita de clase y lo que voy a poner acá es que, bueno, hay una clase que se llama article, ¿no? Ahora, voy a volver al código para poder encontrar alguna pequeña relación. Y tiene que ver con el mismo método, el add article. No sé si ustedes ahí lo llegan a ver, ahí lo agrandé un poquito. ¿Qué es lo que hace este método add article? Básicamente lo que hace es agrega en la colección o en la lista de artículos el artículo que viene como parámetro. Si yo envío muchas veces al objeto el mensaje add article, la colección elements va a ir teniendo cada vez más artículos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, lo que está diciendo es que el objeto del Wikipedia Graph, lo que se va a relacionar va a ser con un montón de artículos. Entonces, hay una relación entre Wikipedia Graph y article que va a ser una relación de estas que vimos hace un ratito. Una relación, vamos a poner esta, la relación 1. La tironeo acá. Entonces, lo que va a hacer es que va a ir desde Wikipedia Graph hasta article. Bueno, dependiendo del editor, en algunos es más fácil que en otros de manipular. Justamente acá este editor no chequea sintaxis. Nosotros no esperamos que chequeen sintaxis, sino que escriban y que quede bien. Voy a poner que Wikipedia Graph se va a relacionar con múltiples artículos. Acá hay un asterisco, créanme. Y que el nombre que usa Wikipedia Graph para esta relación es elements. Y lo voy a sacar de acá. Tic, tic, tic. Bueno, voy a dejar ese menos ahí porque después no sé cómo agregar en este editor otro nuevo atributo. Entonces lo que estoy diciendo acá es que Wikipedia Graph se relaciona con múltiples artículos y eso lo llama elements. Esa sería la forma de verlo representado. A ver si lo puedo levantar un poquito. Ahí está. Muy bien. Voy a volver al código. Entonces, acá lo que tengo ahora estamos aquí. Tenemos add article, hace un add. El add es una operación media básica de las listas en general.
sea el lenguaje que sea, entonces podemos asumir que la lista es del lenguaje, entonces tiene algo para agregar elementos, no lo voy a representar en mi dominio. Y después hay otro método que es link with, y lo que hace es, a un artículo le envía el add to link al otro artículo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, en el UML, yo lo que voy a tener es que en el protocolo un nuevo método, pero acá ya la forma de describir los métodos es todo el nombre y después los parámetros, no separado por palabras clave como hace Smalltalk. Acá va a ser, es más parecido a Wollock esta forma de escribirlo. Entonces hay que buscar una traducción sobre cómo se escribiría un método multiparámetros en UML. Bueno, una forma podría ser link, a ver cómo se llamaba, link with, podría pensar que es link with, y que recibe un artículo y otro artículo. En este caso, tampoco retorna nada y va away. Ahí se ve un poquito mejor. ¿Qué más podemos ver? Bueno, entonces ya más o menos agotamos el Wikipedia Graph. Lo que nos quedaba es Elements. Acá está diciendo que entiende un mensaje que se llama Elements y que retorna los elementos. Entonces, ese nos faltó. Más se llama Elements. No recibe parámetros y lo que retorna era esta colección. Entonces podemos decir que es una lista. Empieza a aparecer. Digamos, esto a medida que uno va describiendo, por ahí define más específico. Digamos, si no es una lista y es algo realmente mucho más específico, va a poner el tipo específico, ¿no? Esa es la idea. Entonces ahí ya más o menos sacamos todo lo que podemos sacar de este código. Hay algo más que acá lo que está diciendo es que, bueno, un artículo entiende el mensaje add link to otro artículo. Entonces, voy a ir acá y lo otro que puedo saber es que al menos article entiende el mensaje add link era, perdón, voy a volver. Add link to y que recibe como parámetro un article y acá. No podemos saber más cosas de article porque no podemos ver en ese pedacito de código la descripción. Uno podría interpretar, si tiene un link to article, por ahí tiene una colección de a todos los que tienen links y cosas por el estilo, pero como realmente no sabemos cómo es la implementación, hasta acá es donde podemos llegar. Bien, ahora voy a continuar un poquito con la... Sí. Hay que borrar no sé quién... el atributo de ejemplo que tenía puesto article, el field type. Sí. Está... Y bueno, me quedan las fichas un poquito más raras. Aquí. Y a sacarle eso. Ahí está. Disculpame, Diego. Sí. Y para los atributos de visibilidad protected, ¿qué símbolo utilizas? Para los protegidos, Sí. bueno, eso todavía no lo vimos, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Sí, ¿Era numeral? me sale que es numeral. Sí, me sale el numeral. Buenísimo. Estoy casi seguro que es numeral. Pero déjame en estos días, o cuando aparezcan, decir la posta. Estoy casi seguro que es numeral. Pero por el momento vamos a usar con público y privado, nos alcanza para casi toda la materia. Igual después te lo digo, pero no te quiero mandar fruta, ¿no? No, está pero bien. con eso, me parece que es numeral, estoy casi seguro que es numeral. Bueno, ahí lo que hicimos fue como ingeniería inversa, ¿no? A partir del código obtuvimos el UML. Nosotros lo que vamos a hacer es primero el UML y después vamos a codificar. Y vamos a hacer algo cíclico, ¿no? Hacemos casi toda la solución en UML, después codificamos y ahí en la codificación nos vamos a dar cuenta de cosas. Que, por ejemplo, nos falta que un método reciba un parámetro. Actualizamos el UML con ese parámetro. Y así cada cosita. Voy a continuar con la presentación y Una consulta. Sí. ¿Por qué sacaste Elements de los atributos?
Porque está representada con la relación ya, ¿no? Si está representada en la relación, no van los atributos. Voy a volver a la presentación y acá, digamos, la idea de esto era jugar un pelín sobre cómo traducir esto a un lenguaje de programación. Entonces yo lo que voy a agarrar es, voy a usar en Smalltalk, voy a describir la clase orden, las variables de distancia que se pueden describir y orden de venta. No me voy a meter tanto con los métodos, porque si no se va a hacer muy largo. Entonces, yo sé que hay una clase que se llama orden. Entonces voy a empezar a describir orden. Ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a ir al faro y les voy a ir contando, digamos, los que no entienden faro, no espero que con esto aprendan faro. Les voy a ir contando cómo voy adecuando esto, viendo un diagrama de clases, cómo lo voy programando en el lenguaje que yo en este momento elegí. Entonces, vuelvo al diagrama. Tengo que escribir una clase que llame orden. En faro, para escribir que una clase se llama de esa manera, lo que voy a hacer es, primero voy a hacer un poquito más prolijito. Ejemplo. Y en mi paquete voy a agregar una clase que se llama orden. Y así estoy diciendo que orden es subclase de object, que es lo que dice ahí. Voy a volver al diagrama. Otra cosa que me dice es que tengo estas tres variables de distancia: cantidad, precio y fecha de ingreso, que es una de tipo int, float y date. Bueno, Smalltalk no es tipado. Entonces lo que voy a tener que hacer es agarrar de eso todo lo que pueda, representarlo de la mejor forma que tenga mi lenguaje. En este caso, lo que voy a hacer es que entre estas comillas se identifican las variables de distancia, los atributos, y los que tengo para representar es cantidad. No se puede representar el tipo, así que no represento nada. Por espacio se agregan todas las variables de distancia, y acá voy a decir cantidad, precio y fecha de ingreso. De esta forma, acá lo que estoy en Smalltalk diciendo que la clase orden va a tener tres variables de distancia. No tienen tipo, no lo puedo describir, así que del UML es todo lo que puedo representar hasta este momento. Lo voy a guardar. Y en este lenguaje me quedó ya la clase representada, con sus tres variables de distancia. Ahora, voy a saltarme algunas cositas, pero voy a volver al diagrama. La otra cosa que tiene es que tengo relación. Lo que estoy diciendo es que orden conoce a una instancia de emisor y solo a una. Entonces está diciendo de alguna manera que en el lenguaje Smalltalk, orden va a tener una variable instancia que se va a llamar emisor. Entonces, de las relaciones descubro nuevas variables de instancia. ¿Por qué? Porque hay una navegabilidad. Desde orden yo puedo llegar a un emisor. Entonces, la forma que una clase llegue a una instancia del otro tipo es que tenga una variable de distancia. Entonces, en este caso, como es uno solo, le voy a poner emisor. Y lo voy a guardar. Entonces, ahí ya guardé, voy a volver, que orden tiene estas cuatro variables de distancia. La otra cosa que me dice es que hay una clase que se llama orden de venta que extiende orden, es decir, que orden de venta es subclase de orden. Entonces, eso en Smalltalk, ¿cómo se hace? Y escribiendo orden de venta, y usar este script. Debe haber muchas formas de hacerlo, pero esta no es una forma que esté mala. Orden. Y no tiene variable de distancia. Esto lo voy a ejecutar. Y básicamente lo que tengo es que tengo la clase orden y como subclase orden de venta. Acá Pablo me dice algo. ¿Se abandona la reunión? No pasa nada, Pablo. ¿Se abandona la reunión? No. Después yo subo, si se grabó bien, lo subo. Si no se grabó bien, bueno, no lo voy a subir. Bueno, y así podría seguir, ¿no? Ahora, por ejemplo, voy a volver al diagrama, ¿no? Y acá me dice, por ejemplo, precio unitario, que retorna un float. Precio unitario retorna float. Aquí, bueno, la forma de definir un método va a ser con esto.
Entonces, precio unitario, así estoy definiendo un método en Smalltalk. La cuestión es, ¿qué código le pongo acá? Bueno, lo que sucede en este caso es que como el diagrama de clases no contempla cuál es el comportamiento que tiene cada método, no se puede saber ese tipo de detalles con la descripción que aparece en el diagrama de clases. Yo no puedo saber cómo es el cuerpo. A veces por ahí lo puedo intuir. Digamos, podría intuir, digamos, o por ahí si el equipo de diseñadores tiene una convención que los getters le pone tan nombre, es, bueno, tengo que escribir un getter. Pero si no, en este punto, esta documentación no me alcanza. Es decir, el diagrama de clases llega hasta este punto, en describir las clases, las responsabilidades, el protocolo, las relaciones entre las clases y nada más. No se puede hacer más que eso. Sin embargo, eso es un montón. Es mucho trabajo de lo que tiene que ver con el diseño. Recuerden que, como yo les conté en el video presentación, aquí los problemas van a ser mucho más grandes. Entonces tenemos que poder discutir a un nivel de abstracción que sea más alto que el de las líneas de código, ¿no? Entonces, los diagramas de clases nos van a poder describir las soluciones en función de las clases que van a aparecer, las responsabilidades del problema y cómo las distribuyo en las clases, porque leyendo el protocolo uno puede entender más o menos el propósito, cuáles son las estructuras que tienen las clases, y hasta ahí llegamos, ¿no? Después, para poder saber un poco más, hay que seguir avanzando con otra alternativa de solución. Entonces, con esto, a modo de conclusión, lo que nos permite el diagrama de clases es conocer las clases que intervienen, conocer las relaciones entre esas clases, identificar cuál es el protocolo de cada clase. Esto significa que uno puede, al describir el protocolo de una clase, tiene que pensar en qué responsabilidades tienen esas clases, identificar las variables de distancia y las colecciones, identificar clases abstractas, identificar métodos abstractos y identificar redefiniciones. Las clases abstractas, ¿cómo uno las describe? Yo en esto no lo dije, pero si el nombre de la clase está en cursiva, está indicando que la clase es abstracta. Si el método está en cursiva, el método es abstracto. ¿Qué es lo que no nos permite? No podemos saber detalles de implementación, no hay forma. Y tampoco podemos saber la secuencia de envío de mensajes. Este diagrama no sirve para eso. El diagrama de secuencia sí, pero este llega hasta un punto. Parece que es poco lo que describe, pero créanme que es un montón lo que hay que describir. Y lo que nos permite es tener que pensar en abstracciones, en responsabilidades, antes de ir al código, antes de escribir el cuerpo de los métodos. Eso, que parece una tarea sencilla, es de las tareas más difíciles que hay en el diseño orientado a objetos. Una vez que el diseño es claro, programar es rápido. Si no, es muy difícil de hacerlo. En la materia, lo que vamos a hacer es discutir diseño, y la herramienta para discutir diseño van a ser los diagramas de clase UML. Bueno, hasta acá llegamos con lo que sería la clase. Al final pasó un poquito más, fue una hora, pero más o menos media hora fue con cómo hacer la diagramación de la materia. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos? Si quieren, háganlo con audio porque va a ser lo más piola. Sí, una consulta sobre la presentación. ¿Es la misma que está subida ahora en el Classroom? Sí, ¿La que es la vimos misma. ahora? La presentación es la misma, sí. Yo tenía una duda sobre qué pasa si, por ejemplo, tenés una clase que tiene como atributos, tiene varios atributos del tipo de una clase. Es decir, qué tipo de relación es en ese caso. ¿También es una relación con asterisco o es una relación distinta? ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes repetir? O sea, si vos tenés una clase que tiene varios atributos que se relacionan con una clase. Es decir, no sé, bueno, ahora no lo tengo acá, pero eso, vos tenés un atributo que es de un tipo. Y esa clase, o sea, el tipo del atributo no es una, o sea, no me estoy explicando bien. Si vos tenés un atributo que es una lista, por ejemplo, Ajá. la relación en ese caso
es una relación con asterisco con otro atributo, que sea del tipo de la Claro, lista. sí. Bueno, si vos tenés varios atributos de ese tipo, no una lista, sino varios atributos de ese tipo, ¿qué relación sería? ¿También con asterisco? Vos decís sí, lo que pasa es que depende a qué clase apunta. Si vos lo que me estás diciendo es que es una tipo lista de listas o algo así, No, yo te digo que hay varios atributos. van a ser varias flechas que salen de esa clase a la otra con asterisco. Sí, sí. Uno puede tener Está bien. muchos. Acá el ejemplo era justo con uno. Después uno va a tener, digamos, por ejemplo, supongamos que, bueno, en algún dominio tiene sentido tener una clase persona, una clase inmueble y una clase cuenta bancaria. Y una persona podría tener un montón de inmuebles y un montón de cuentas bancarias. Entonces tendría una flecha de persona a inmueble con un asterisco, una flecha a cuenta bancaria con un asterisco. Entonces significa que No, va a tener claro. muchos. Claro, pero a lo que me refería yo es, por ejemplo, si una persona tiene, no sé, tiene una casa, un atributo casa, otro atributo casa de campo, por ejemplo, y todos esos van a la clase inmueble. ¿Se entiende? Sí, una relación polimórfica, estás planteando vos. Claro, algo así, sí. Bueno, la forma en que lo harías es, vas a tener una jerarquía, a ver si yo acá tengo una especie de anotador o algo. Voy a compartir uno la pantalla para que pueda ser más sencillo. Supónganse, bueno, va a ser otro ejemplo, ¿no? Pero tendría una clase inmueble, supónganse que tiene sentido esto, ¿no? Porque es todo en el aire. Pero tenemos casa. No sé qué otro inmueble puede haber. Galpón. ¿No? Estos dos son subclases. Vamos a ponerlo así diferente, así saben. Entonces, inmueble tiene como subclase a casa y galpón, y después yo puedo tener una clase persona. Que en mi diseño lo que tiene es propiedades. Era eso más o menos, Alejo, ¿no? Lo que decías. Claro, Creo que entonces era ahí. vos, claro, sí, sí. Entonces, propiedades. Y chirimbolo. ¿Está? Un asterisco. Entonces, hay una persona, bueno, no le hagan caso field type y eso, ¿no? Una persona posee muchas propiedades que son de tipo inmueble y después una jerarquía, entonces esto es polimórfico y puede ser, ¿no? Es un diseño válido. Sí, sí, sí. ¿No? Perfecto. Y ahí estaría. Ahí estaría. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas, chiques? Hola. Pregunta Sí. te hago. ¿Qué pasa si en vez de tener una lista en ese caso, tenés un atributo que se llame, por ejemplo, galpón y el otro que sea hogar, como para identificar la casa primaria? Es interesante. Bueno, ahí, digamos, la forma de representarlo eso es, debería haber una flecha de persona a galpón con una cardinalidad de 1 y una flecha de persona a casa con una cardinalidad de 1. Esa sería la forma sintáctica de escribir ese diseño. Después podemos discutir si el diseño está bien hecho o no, ¿no? Es tenerlo en forma no polimórfica o
o buscar una forma polimórfica. Pero la forma, digamos, de escribirlo en UML es así. Lo voy a repetir para los que no escucharon, perdón. Lo que preguntó el compañero es, ¿qué pasa si persona tiene un atributo que es casa y otro atributo que es galpón? Entonces yo le digo, bueno, la forma de escribir eso en UML es una flecha que va desde persona hasta galpón con una cardinalidad de 1 y que tenga del nombre de galpón, por ejemplo, o mi galpón, y otra flecha de persona a casa con nombre mi casa y cardinalidad 1. Y así todas las combinaciones que ustedes deseen, ¿no? Bueno, entonces con esto me parece que ya podemos ir terminando. Recuerden rápidamente, tenemos para las consultas el Slack. En el Classroom, lo que les va a aparecer ahora, bueno, todavía no está, no está publicado, pero va a ver aparecer un TP que es sobre UML. Yo voy, esperen que no les compartí la pantalla. Un TP sobre UML, que es lo que acabamos de ver recién. ¿No? En ese TP lo que van a tener es, a ver si lo tengo acá a mano, TP UML, este es el TP, tiene dos ejercicios, ¿no? Donde aparecen dos problemas más o menos típicos de programación orientada a objetos, en los que ustedes tienen que primero hacer el diagrama de clases UML y después implementarlo. Esto va a ser en el lenguaje que a ustedes les guste orientado a objetos. Lo que buscamos, lo ideal sería que los que hicieron objetos 1 en Smalltalk lo hagan en Smalltalk, los que hicieron objetos 1 en Wolloc lo hagan en Wolloc, ¿no? Pero sí que respeten este orden. Primero el diagrama de clases, después lo implementan. Son dos ejercicios. El ejercicio 2 extiende al ejercicio 1, es decir, resuelve el ejercicio 1 y el 2 es algo que se agrega a lo que esté en el ejercicio 1. Este ejercicio se entrega. Este ejercicio, de este TP hay una entrega. La entrega va a ser solamente el ejercicio 2.a, que es principalmente mandar el diagrama de clases UML para que nosotros lo corrijamos. No la implementación, sino el diagrama de clases. ¿Cómo van a hacer esa entrega? Ahí voy a volver al Classroom, que aunque todavía no esté para ustedes visible, inmediatamente ya lo voy a programar. Lo que tienen que hacer es, tienen el enunciado, y lo que tienen que hacer es hacer la entrega que les permite Classroom de esta actividad, y lo que van a entregar simplemente es un link donde en un repositorio de GitLab o GitHub, el que más les guste, propio, se puede acceder a un documento PDF o imagen con el diagrama de la solución. Es decir, que esté el diagrama de clase en alguno de estos formatos, que son formatos que los podemos abrir fácilmente. No pueden entregar en los formatos específicos de alguna aplicación. Todas las aplicaciones tienen un exportar. Por ejemplo, Draw.io dice File, Export as, PNG, JPG, PDF, y así con cualquiera. Si ustedes no encuentran ninguna aplicación de estas o no le entienden, lo pueden hacer a mano también. Lo único que les vamos a pedir es que lo hagan prolijo en un papel, les saquen una foto y suban la foto al repo que les pedimos ahí. Eso es lo que tienen que entregar. Para entregarlo, un cachito franco, para entregarlo tienen hasta hasta esto es el día, esperen que... El jueves, no el que viene, sino el jueves, hoy es jueves, estoy en cualquier mes, jueves 2, lo vamos a poder ver el jueves 16. ¿No? Es decir, es una semana a partir de la semana que viene, que sería el inicio oficial, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tienen que hacer. Bueno, ¿alguien había levantado la mano? Sí, yo fui. Pregunta, ¿qué herramienta es recomendable para hacer el diagrama de clase de UML? No, estás muteado, Diego. No se escucha.
Ahí está, gracias por ahí. Cualquiera de las que les dije, puede ser Draw.io, puede ser Violet, puede ser UML o cualquiera que ustedes encuentren que sirve para diagramas de clases de UML. Lo importante es que encuentren aplicaciones que se restrinjan, digamos, al dibujo nada más, que no hagan chequeo sintáctico de UML. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que son para hacer UML con chequeo sintáctico, donde le erran alguno de los grafiquitos, no les compila y no pueden agregar más nada, ¿no? Entonces, con que les permita dibujar, alcanza. Esas que yo les mostré están bien, pero elijan la que ustedes quieran. Está en Linux había una que se llama DIA. Bueno, hay varias ahí. Yo creo que Draw.io es muy sencilla. El único contra que tiene es que requiere estar conectado a internet. Hay otras que no, que se bajan un programita y lo hacen. Y bueno, de esas las que ustedes quieran. Cuanto menos chirimbolos tiene, más fácil de usar es. Cuantas más, digamos, cuanto más restricciones, digamos, y features sintácticas tiene, va a ser mucho más formal lo que hagan y después les va a permitir derivar código más fácil. Pero lo que pasa es que UML es muy extenso, no es solo eso, entonces va a ser más complejo. Creo que con eso les respondí. De todas maneras, igual pueden ir compartiendo, digamos, en el mismo Slack, si quieren alternativas. Yo ahora les voy a dejar en el notificaciones, draw.io. Está fuerte el volumen de alguien. Como para que arranquen por ahí. Y si no tienen, Violet es otra. Bueno, hay muchas. Guía. No hay ninguna que sea, no tenemos una con la que tienen que hacer el trabajo. Lo que sí es que le pedimos que elijan una que puedan exportar a foto o a PDF. Si no es así, no lo vamos a corregir. Y si no lo podemos corregir, asumimos que no lo entregaron. Bueno, estamos, ¿no? Diego, soy Mati. Mati, ¿cómo andás? Bueno, Matías Butis y el otro profe. Hola chicos, un gusto. Perdón que llegué 15 minutitos tarde. Vi recién en el chat que estaban preguntando por el JDK y herramientas de Java. No se preocupen que el lunes nos vamos a dedicar a eso. Vamos a arrancar repasando algunos conceptos teóricos de lenguajes de programación, cómo aplican en Java, algún repasito sobre el paradigma orientado a objetos y después ya nos vamos a meter con el lenguaje. ¿Sí? Así que no se adelanten por ahora que ya lo vamos a ver el lunes. Buenísimo, Mati. Bueno, chicos, me parece que hasta acá llegamos. Ya pueden arrancar. Yo ya publico habilito STP. Y bueno, bienvenidos a Objetos y que nos vaya de la mejor manera posible. Como hoy habían adelantado, una de las preguntas es, ¿vamos a hacer ¿cómo es? ¿El semestre virtual? Bueno, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. La Universidad Nacional de Quilmes está acondicionando las instalaciones para que funcione como hospital para personas que puedan estar contagiadas de coronavirus, pero no necesiten la atención como de respiradores o algo por el estilo que puede ofrecer un hospital, simplemente tienen que hacer reposo, pero no pueden ir a sus casas porque por ahí son están en una situación vulnerable y contagiarían a su familia. Entonces van a hacer, digamos, el aislamiento ambulatorio en la universidad. Ahora la universidad no se puede entrar justamente porque las aulas están con camas. Si ustedes van por el pabellón en el que están la 37B y todas esas, no hay bancos, hay camas. Y en donde se iba a dar la teoría de este semestre, también hay camas. Entonces, es muy poco probable que podamos rápidamente volver a la universidad antes del final del semestre, ¿no? Imagínense que termina la pandemia y entonces hay que volver a la universidad con sus
mobiliario para estudiantes y asegurarse que esté bien desinfectada. Bueno, esto es una movida muy, muy grande, así que dudo muchísimo de que volvamos este semestre a las aulas. Así que bueno, vamos a tener que remarla por acá entre todos de la mejor manera. Bueno, gente, muchas gracias por la paciencia, gracias por la interacción. Bueno, vayamos trabajando a ver qué sale. Ahora céntrense en UML y aguanten al lunes, que ya Mati va a empezar a darles cosas para poder programar. Vamos a programar un montón. Así que bueno, éxitos para todos. Y hasta luego. Gracias. Chicos, Chao. adiós. Chao, Sí, chao. buenas noches. Chao.